En el segmento anterior les comenté sobre el discurso de Magín Díaz, director general de Impuestos Internos en la Cámara Americana de Comercio. Ahí presentó la necesidad de enfrentar la evasión. La evasión y la elusión son dos cosas diferentes. La evasión es cuando usted simplemente decide pues escaparse de sus obligaciones, ocultándose, ya sea de la Dirección General de Impuestos Internos, ya sea de la Dirección General de Aduanas o cualquier organismo de fiscalización. Usted se oculta y hace transacciones fuera del sistema. No paga impuestos sobre la renta, no paga ITEVIS, no paga selectivo, no paga absolutamente nada. Eso es evasión pura y dura. Ahora, está la elusión. La elusión es utilizar los agujeros de la ley para reducir sus obligaciones. Y eso también hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque generalmente quienes pueden eludir fácilmente el pago de impuestos, los más ricos, que pueden pagar a buenos asesores para que le ayuden a eludir el pago. Entonces hay que buscar todos los agujeros que existen en el Código Tributario o las leyes tributarias y tratar de tapar esos agujeros. Eso no solamente pasa acá, también pasa en los Estados Unidos o pasa en los países europeos. Entonces dice Magín Díaz, nosotros tenemos que mejorar la eficiencia de los impuestos tapando esos agujeros. Y pone algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, él identificó como una práctica común que personas, dueñas de empresa, solicitan a negocios donde compran bienes y servicios para uso personal, solicitan que le den facturas con número comprobante fiscal a nombre del negocio para generar un crédito de ITEVIS y también para generar un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Con eso, ¿qué se logra? Reducir la tasa efectiva tanto del ITEVIS como la tasa efectiva del impuesto sobre la renta. Entonces, dice Magín Díaz que esto hay que enfrentarlo. Esto hay que enfrentarlo porque lo que estamos viendo es que con esto se está eludiendo o está en el, digamos, ya en el terreno de la evasión, el pago de impuestos. Entonces, hay que enfrentar esto. También Magín Díaz dijo, y esto es muy interesante, porque citó incluso a un profesor, Gary Becker, premio Nobel de Economía, fallecido no hace mucho tiempo, profesor de la Universidad de Chicago, y Gary Becker escribió un famoso artículo sobre el crimen y el castigo. Y aquí la idea es aumentar la percepción de riesgo, o sea, usted tiene que sentirse que la Dirección General de Impuestos Internos está allá atrás y que si usted cumple con sus obligaciones impositivas no hay ningún problema. Ahora bien, si usted no cumple con sus obligaciones impositivas, entonces usted va a tener un problema. Aquí hay mercados, por ejemplo, con el tema de las exenciones, que se han creado mercados negros que generan una cantidad enorme de beneficios para los que reciben, por ejemplo, exenciones de combustible. Es así. Hay un mercado negro de combustible en la República Dominicana que deja millonarios beneficios a quienes intervienen en él. Eso hay que modificarlo. Eso hay que modificarlo. Entonces usted tiene que tener esa percepción de riesgo alrededor. Usted tiene que sentirse que le están mirando y que ante ese tipo de agujero que hay, que usted lo pudiera utilizar para pagar menos impuestos o lo pudiera utilizar para beneficiarse creando un mercado negro, lo pueden detectar en cualquier momento y lo pueden sancionar. Si eso se hace, a mí no me cabe la menor duda que aumentarán las recaudaciones, que será más justo el sistema impositivo, porque ser más justo significa que si yo estoy pagando en una determinada actividad, pues aquel también pague. No puede ser que yo estoy en una actividad y pago mis impuestos y otro que está en otra actividad no pague nada. Digo, pero ¿y cómo la cosa? O que pague menos en términos efectivos y es más grande que yo para colmo. Entonces yo digo, no, así no se puede. Entonces, eso también ahí yo creo que es importantísimo aumentar esa percepción de riesgo. ¿Y cómo se va a lograr esto? Miren, Magín Díaz en esa presentación señaló que va a contar con el apoyo de organismos internacionales, habló del Fondo Monetario Internacional, habló del Banco Interamericano de Desarrollo, habló del Banco Mundial, del CIAT, que es un organismo especializado en materia impositiva. Y todos estos organismos, coordinados por el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, va a adoptar medidas para modernizar el sistema impositivo y modernizar la administración tributaria, que son dos elementos clave. Uno, el sistema impositivo, eso será ya tocado durante el proceso de pacto fiscal.
En ese proceso de pacto fiscal, ahí el sistema impositivo debe modernizarse para que sea menos complejo. Y Magín Díaz lo dijo. Miren, aquí hay que adoptar medidas para hacer menos complejo el sistema impositivo y facilitar que se acerque la micro, pequeña y mediana empresa a cumplir con sus obligaciones, tan sencillo como eso. Y señaló a sectores específicos que no pagan absolutamente nada. Y aquí no puede quedarse nadie sin pagar. No, usted pague, aunque sea poco, pero usted pague lo que le corresponde, pero no puede ser. Y él mencionó nombre y apellido, mencionó hasta nacionalidad de algunos sectores que sencillamente no pagan absolutamente nada y que todas las transacciones son en efectivo. Todas las transacciones en efectivo. Entonces, eso tiene que comenzar a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hay otros negocios que sí pagan impuestos y entonces pierden competitividad. Entonces, que es un tema del cual yo voy a hablarle también, por el hecho de que si dos actividades, una paga impuestos y la otra no paga impuestos, pues entonces eso significa que hay una pérdida de competitividad de aquel que está pagando impuestos. Y eso distorsiona la competencia. Fíjense que son dos elementos diferentes. Una cosa es competitividad y otra cosa es competencia. Competitividad es la capacidad de participar exitosamente en un mercado. Y eso distorsiona la competencia porque en vez de los dos estar compitiendo en igualdad de condiciones, hay uno que de entrada ya va a tener una ventaja competitiva frente a otro. Y uno dice, ¿pero y por qué? Solamente porque usted es un evasor de impuestos. Sí, entonces eso hay que acabarlo. Entonces, fíjense cómo esta visión de Magín Díaz de convertir el sistema en algo muchísimo más simple, pero al mismo tiempo equitativo, al mismo tiempo que sea eficiente y al mismo tiempo que sea un sistema que dé los recursos suficientes al Estado, va a ayudar a qué? A que se pueda crear un entorno más propicio para la competencia del sector privado, que pueda a través de esa competencia crearse un valor agregado, generar una mayor base imponible y pagar más impuestos. Y con ese mayor pago de impuestos, entonces que el Estado pueda ejecutar una política específicamente, por ejemplo, de fortalecimiento del capital humano, de los segmentos más pobres, educación, salud, vivienda, oportunidades de empleo, que le genere una mejora de sus condiciones de vida en mediano y largo plazo. Eso es lo que hay que tratar de hacer. O sea, fíjense cómo esto que planteó Magín Díaz es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Él lo dijo, esto es una tarea de todos. Esto es una tarea de todos. Vamos a tomarle la palabra. Este es el momento de apoyar a una persona que tiene la voluntad de modernizar el sistema impositivo, hacerlo más justo, hacerlo más eficiente y hacerlo capaz de generar los ingresos suficientes para que el gobierno pueda ejecutar una política que ayude a transformar la sociedad en una sociedad moderna y mucho más justa. Vámonos a la pausa.